Jesús Zambrano, que tanto presionó, que tanto presumió Ajá. y que tanto criticó al PRI, pues oh sorpresa, la mitad de sus senadores votaron en favor de la iniciativa. El debate y la calidad del debate que se vio ayer Sí. fue violento, fue penoso, fue agresivo, fue personal. Se escucharon a senadores que son los máximos legisladores de este país, pues, enfrascados en una discusión personal y llena de odio y sin sustento respecto al más importante tema que tiene este país, que es la seguridad. La propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, horas antes de que iniciara la sesión en conferencia de prensa, dice, sí, por cierto, también estamos investigando al ex jefe de gobierno Mancera por un supuesto espionaje. Voto a favor, voto a favor. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast llamado Es Cuanto, hoy miércoles 5 de octubre, y frente a mí, junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Hoy es miércoles, ¿cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? Los dos apurados con nuestras agendas, pero cumpliendo Sí. aquí, porque vamos a cumplir todos los días, pase lo que pase, llueve, trueno, relampaguee. Al pie del cañón. Aquí estamos. Para ustedes. Casi fallamos en nuestro segundo día, ¿eh? Sí, estuvimos a nada y estamos muy contentos de estar grabando porque si no salimos corriendo ahorita. Gracias a todos por sus mensajes el día de ayer. La verdad es que en redes Sí. sociales nos llegaron muchos mensajes. Tienes mucha fama, oye. Tenemos. Sí. La verdad es que es un, no porque sea nuestro, pero es un buen producto y a todos los que les dio mucho gusto y nos escribieron de que hemos regresado, muchas gracias, muchos saludos y aquí comprometidos. Como debe cumpliendo, ser, como totalmente. debe ser, estrenando el nuevo estudio. Eso, gracias al equipo. ¡Qué quilombo! El día Sí. de ayer en el Senado de la República Mexicana con este debate que a final de cuentas, para hacerles el cuento largo corto, se aprobó la iniciativa y el dictamen de constitucional que modifica el tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Se vencía en 2024 y se ha extendido hasta el 2028. Y a ver, ahí muchos puntos, Ponch. Platicamos también con amigos, con fuentes, con políticos respecto a qué es lo que había sucedido y a quién se le puede dar el mérito y el triunfo en esta votación que a final de cuentas sacaron con 9 votos de priistas Sí, y 2 votos de perredistas. correcto. El PAN en su totalidad votó en contra, MC en su totalidad votó en contra, el Verde votó con Morena, Morena votó con Morena y el PT votó con Morena Básica. Bueno, y el PES. Grupo Plural que votó en contra también, ¿no? Exactamente. Que son estos supuestos independientes. Todos los priistas votaron a favor, menos Claudia Ruiz Massieu, menos Beatriz Paredes y menos Miguel Ángel Osorio Chong. Y del PRD, Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que fue el gran tema y está siendo el gran tema del momento. Y el medio hermano de Silvano Aureoles. Que hoy se lanzó a la presidencia. Cuidado con Silvano Aureoles, porque en una de esas le quita la presidencia a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Ya anunció su campaña, Ajá. ya dijo que va a recorrer el país, Ujú. ya tiró el banquito. Pero digo paréntesis, porque y qué bueno que lo traes al tema, pero de pronto salió muy asustado y salió corriendo y se fue casi a exiliar Sí. a Israel y a otros Según nos decían. lugares. Ajá. Pero ahora regresó muy envalentonado extrañamente Silvano Aureoles, ya no tiene miedo de que lo persigan y se va a lanzar, cuidado todos, a la presidencia Silvano Aureoles. Que recoge el banquito. Porque lo va a necesitar. Sí, que se siente. Bueno, esos 2 votos del PRD, Ponchi, y muchos temas, muchos ángulos. Ujú. Para mí lo más importante es el tema de la seguridad, ¿no? Y qué va a pasar con esta iniciativa, que hablando un poco de procesos legislativos, regresa al Congreso, ya no regresa como la ley Alito. Porque esta propuesta que fue presentada por el PRI en la Cámara de Diputados y enviada al Senado fue sí modificada en varios puntos y como tal tiene que volver a ser discutida y aprobada por el Congreso, que ahora será, digamos, la Cámara revisora de este nuevo documento. Después tendrá que pasar por los estados, por los congresos locales y una vez aprobada, entonces ya podrá entrar en vigor, pero tardará un par de meses por lo menos en que eso se lleve Será a cabo, rápido. ¿no? Será rápido, lo tenemos para el 23. No, a ver,
lo más importante es el tema de seguridad. Los cambios básicos que se hicieron fue un tema de un fondo para la creación de policías locales, estatales, el apoyo a estas policías. Los especialistas dicen que es un fondo que no alcanza ni para 2 chicles, son 2,000 o 3,000 millones de pesos, que era, me parece, el 2% de lo que requieren las policías en el país para poder ser fondeadas, digamos, de manera correcta. Y que está vacío ahorita. Por cierto, es hasta el 23 que le van a empezar a entrar las moneditas, ¿no? O sea, y eso es un tema, pues. Lana se necesita ahorita. Te voy a decir que decíamos Ricardo Monreal a ese respecto. Ajá. Él decía, a ver, falta justamente este proceso legislativo, faltan 3 meses para que termine el año, de aquí a que pase en la Cámara de Diputados, que seguramente será rápido, como tú dices, tendrá que llevar el proceso legislativo en las cámaras locales. Ya no da tiempo para que sea este año. Entonces él defendía esta parte de la que hablas con un tema de tiempos y decía, de aquí a que termine, seguramente será aprobada finales de noviembre, principios de diciembre, no es necesaria la lana en este momento. Es lo que dice Ricardo Monreal, no pues es lo que digo yo. Que paren el reloj legislativo. Bueno, ajá. Yo estoy de acuerdo contigo, La verdad. Y bueno, entonces el cambio principal es foros, ¿no? el fondo. Ajá. Y las comparecencias. Exacto. Y la revisión, las comparecencias de los militares ante el Congreso y los reportes y las recomendaciones. No son recomendaciones vinculativas, Ajá. serán comparecencias. ¿Y qué le van a decir al general de la Defensa Nacional? Cambia tu Asegure estrategia, mejor. asegura, o sea, y le van a decir, sí, muchas gracias por tu comentario, lo tomo en cuenta, muy amable. Entonces, en sentido estricto técnico, se va a quedar corto, se seguirá quedando corto, Sí. y la pregunta que hacíamos aquí se mantiene: si alguien será capaz de modernizar y de fondear y de capacitar de manera correcta a las policías de aquí al 2028, o si ya más bien estamos en un país en el que entendemos y asumimos que el ejército es el único que puede cuidar las calles y que puede enfrentar a la violencia que genera el crimen organizado. Yo Pues creo es que que más no hay bien de irá otra, por ¿no? ahí, ¿no? Claro. O sea, no es que sea el único que puede, es que no hay de otra. O sea, eso o es nada, ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, el asunto a mí de verdad me preocupa, por más que Monreal nos dore la píldora de los tiempos, pero pues esa lana todavía el presupuesto no ha sido aprobado, entonces pues nos daría tiempo de crearlo y de meterle dinero de una vez. Cuando también la Secretaría de Seguridad Pública tiene un subejercicio importantísimo este año. O sea, me puede decir misa don Monreal, pero pues la lana urge y de por sí no es suficiente, ¿no? Entonces, quedan muy cortos en ese sentido. Eso en la parte técnica. De En la parte política, que ahora sí es lo que a nosotros nos truje chencha. Y nos encanta. Y nos encanta y andamos ahí chismeando a ver qué fue lo que sucedió. A ver, Jesús Zambrano, que tanto presionó, que tanto presumió Ajá. y que tanto criticó al PRI, pues, oh sorpresa, la mitad de sus senadores votaron en favor de la iniciativa. Que tiene 3, tampoco crean que es una mega 3 bancada, cuartos, pero tienes sí. toda la razón. Bueno, 3/4 de su Sí, bancada. yo decía mitad, pero ¿no? baja. Cuando Sí. era uno de los principales promotores en contra y tal. Entonces la pregunta es, a ver, ¿y Jesús Zambrano dónde queda cuando Mancera y Aureoles? ¿Sí se apellida Aureoles o no se apellida Aureoles? Silván, no, es Antonio García Conejo. Antonio García Conejo votaron en favor de la iniciativa. Mancera decía que era para darle un marco constitucional y de operación y actuación a las Fuerzas Armadas. Sí, ajá, estoy completamente de acuerdo contigo. Y del PRI, todos los 9 senadores, y el que se queda solo, y que justamente platicamos, es Miguel Ángel Osorio Chong. Muchas críticas a Alito y está recibiendo todos los golpeteos del mundo y lo quieren quitar del partido y tal. La realidad es que lo que sucedió en la Cámara de Diputados fue muy similar a lo que sucedió en la Cámara de Senadores con los priistas directamente en esta votación. Y el grupo que comanda Miguel Ángel Osorio Chong se quedó solo, únicamente con Claudia Ruiz Massieu. Y yo no sé si sumara ya a Beatriz Paredes o si Beatriz Paredes verdaderamente de manera independiente asumió ese voto y no como parte, digamos, del grupo, ¿no? De Miguel Ángel Mancera. Pues yo creo que Beatriz es una política y es una legisladora trata de ser muy íntegra, ¿no? Y muy fiel a lo que ella cree. Entonces yo creo que ella votó de verdad de manera independiente, ¿no? De acuerdo. Y también recordemos, para seguir este punto que tú mencionabas, que desde la votación anterior,
Osorio Chong había dicho que la bancada del PRI iba a votar en total libertad y de manera independiente. Entonces, como que ya se venía preparando y ya se veía venir, pues que iba a haber pues, senadores que iban a voltear el voto. Recordemos que la primera vez estuvieron a un voto de aprobar esta iniciativa. Entonces, claramente ya estaba ahí la presión, claramente ya estaban ahí las negociaciones. Y yo ahí te hago una pregunta. A ver, son 3 elementos. 1, lo que ha venido acusando el PAN respecto a las amenazas, Sí, presiones, sí. compra y coacción del voto de diferentes senadores, ¿no? El PAN dice, bueno, de alguna manera desde Palacio Nacional o te compran o te amenazan o te amedrentan o te orillan a tomar una decisión respecto a tu voto. 2, fue la operación de Ricardo Monreal que se puede anotar una palomita en esta aprobación. O 3, también de alguna manera la influencia de Alito y el grupo de Alito sobre los senadores, también a través quizá de presiones o de diferentes ofertas y operaciones que hayan podido tener ahí en la Cámara Alta. Yo creo que sobre todo es Adán. Porque no nos creemos el cuento de los senadores priistas de que el marco legal y el marco jurídico y que sí se agregaron concesiones que tenía la oposición. No, claro que no. Yo creo que sobre todo esto se lo lleva como puntos Adán Augusto ¿Se lo das a López. Adán? Sí. Digamos, creo que Ricardo Monreal habrá hecho lo propio, pero quien estaba ahí presente reuniéndose con los senadores era Adán Augusto. Y quien tiene... Todavía hasta ayer en la mañana. Y quien tiene el poder para amedrentar o convencer, depende cómo le quieras decir, operar. Take your pick. Ajá, es Adán, ¿no? O sea, ciertamente creo, y por la información que tenemos de fuentes, pues sabemos que Alito Moreno, presidente del PRI, también tuvo pues, una labor de convencimiento con los suyos, pues. Pero es un convencimiento... Quizá como mensajero, pues y no sí, propiamente como presidente, ¿no? Más acotado, porque ¿quién tiene el poder? ¿No? O sea, ¿quién tiene para decir, mira, esta carpeta está aquí en Sinaloa, ¿no? Este sobre está aquí... ¿Cómo le hacemos? Claro, ¿no? Claro. Y claro, si nos escucha la gente de Adán va a decir, no, ¿cómo creen? Pues si el secretario va a estar operando. A ver, aquí hablamos de las cosas como son. Ajá. No. Y para otro ejemplo, ¿no? O sea, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, horas antes de que iniciara la sesión en conferencia de prensa, dice, sí, por cierto, también estamos investigando al ex jefe de gobierno Mancera por un supuesto espionaje. Voto a favor. Pasaron 2 horas y ya, ¿no? Obviamente le preguntan a Mancera, oiga, ¿fue por esto? No, ¿cómo creen? Si yo estoy pero hay que ver las señales. Tienes toda la razón. Entonces, pues es que así son las cosas, ¿no? Y así son desde Lincoln con su propuesta de emancipación. A ver, o sea, así funciona la política en el mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, uno desearía que la oposición no tenga que ser presionada de manera tan artera, ¿no? Y que probablemente pudiera ser presionada de otra manera, una negociación de votos, etcétera. Y que tuviéramos a políticos que no tuvieran tanta cola que les pisen, pues sí. Y que no fueran tan afines, por decirlo menos, al dinero. Pues sí, la verdad. Porque mendigo y cochino dinero, ¿no? Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Eso quién le decía Díaz, ¿no? Porfirio Díaz. Fíjate, no Lo buscamos. no voy a caer en... No voy a engañar a la audiencia. Pero lo buscamos y se los decimos. ¿Puede ser Lombardo Toledano o estoy completamente fuera de...? Pues no lo tengo aquí como referencia, pero mira, ya nos quemamos tú y yo en esta cuestión, pero lo buscamos. Oye, y a ver, y otro punto. El debate y la calidad del debate que se vio ayer. Sí. Fue violento, fue penoso, fue agresivo, fue personal. Lili Téllez durísima, quizá innecesariamente dura en sus discursos. Yo le quitaría el quizá. Llamándoles hienas y mandándoles croquetas. Sí. Y la respuesta a su vez de las senadoras de Morena que la increparon directamente innecesario también. Innecesariamente en su discurso en el podio, en el pleno. Uh-huh. Félix Salgado Macedonio. Ese fue de los terrible, peores, bajísimo. Pero ¿qué se puede esperar de Félix Salgado Macedonio? Que habla con Ruiz Massieu y le pone ahí toda una versión de que, pues, digo que es una versión pública. Pero le ¿no? dijo, oye, Salinas mandó matar a tu papá. Ajá. Se lo dijo a una senadora que y le quiebra la voz. Brutal. Y que, o sea, digamos, no
No fue un debate de ideas, fue No. un debate personal acusaron también a Lili Telles de robamaridos. Ajá. Y a ver, ¿y dónde está la sustancia respecto a la seguridad del país, a lo que está Claro. debatiendo, a las iniciativas? Absolutamente se escuchó muy poco de eso, y más bien se escucharon a senadores que son los máximos legisladores de este país, pues, enfrascados en una discusión personal y llena de odio y sin sustento respecto al más importante tema que tiene este país, que es la seguridad. Y así están en prácticamente todas las bancadas, ¿eh? O sea, la verdad es que ahí sí no creo que alguien pueda, porque también el que era presidente del PAN, que ahorita está en el Grupo Plural, que no es Madero. Germán Martínez. Germán Martínez, diciendo, hijo de la chingada. Y entonces luego le preguntan, oiga, senador, ¿quiere quitarlo del diario de debates? No, hijo de la chingada. Sí. Y entonces, o sea, pues uno que graba podcast, pues qué Y curioso y citando qué a padre. Paco Ignacio Pero, Taibo, ajá, que sí es una cita, ¿no? O sea, pero de verdad el nivel de debate es bajo. Y no nos asustamos aquí en este programa de las groserías o de los ademanes. No es eso, sino el nivel de argumentos, que es lo que tú estás planteando. La argumentación es pues, mínima. Entonces, pues, la verdad es que es tristísimo, ¿no? Y el propio Monreal, que la verdad es que él me parece que siempre tiene un nivel pues, correcto de debate, decía, me da vergüenza todo lo que ha pasado hoy en el Pleno, por cómo se estuvieron argumentando y planteando las El ideas. discurso de Claudia fue muy buen discurso. Muy de fue acuerdo. un discurso apegado a la ideología, a la Sí. moral, a su pasado, a su formación, a su padre. Ujú. Me parece que fue el mejor de todos con buenas argumentaciones. El de Beatriz Paredes también muy bueno. Muy bueno. Y de ella no se espera menos. Y el de Miguel Ángel Osorio Chong, la verdad es que tampoco no estuvo mal. Pero increíblemente fuera de ellos tres, lamentable, triste, bajo. La verdad es que sí, ¿no? Juan Pablo para senador. Sí, yo en creo 24 que sí. Yo creo que sí. de CDMX. Por el Partido Republicano de la República Mexicana. Igual, con los mismos colores y con todo. Y Make America God great bless again. America. Y voy a decir, es más, voy a dar mis discursos en inglés. Para que se les Sí, quite. claro. El Partido Republicano Mexicano. Dios mío. Ese será mi partido político. Pues bueno, allí queda el tema, lo seguiremos platicando porque la próxima semana seguramente se discutirá en la Cámara de Sí. Diputados y va a seguir y bueno, en 15 minutos es lo que podemos platicar y podemos hablar, ¿no? Y por otra parte, para cerrar, lo que dijo hoy en otro tema, Ujú. Comparecencia. el canciller Marcelo Ebrard, respecto a esta demanda que interpuso el gobierno mexicano ante una corte de Massachusetts en contra de las productoras de armas norteamericanas. Ujú. México perdió la demanda. No quiero decir se los dije, pero yo siempre se los dije. Pues sí. I know my people. Conozco a mi país. Tus gringos. Conozco a mis gringos. Y de ninguna manera una demanda del gobierno mexicano para evitar la venta, distribución y promoción de las armas en Estados Unidos iba a proceder. Porque hay lobbies poderosísimos, porque es una cultura propia de los Estados Ujú. Unidos, porque el mismo gobierno de los Estados Unidos defiende ese tipo de industria y no había posibilidad alguna. Y yo insisto en que el gobierno mexicano, como lo estamos viendo en la discusión del Senado respecto a la Guardia Nacional, no asume su responsabilidad respecto a la falta de Estado de Derecho absoluta y la falta de capacidades para proveer de seguridad a sus ciudadanos. Pero, oh sorpresa, el gobierno mexicano seguirá insistiendo. Hoy el canciller Marcelo Ebrard decía que lo van a llevar a la Suprema Corte de Justicia, que van a impugnar la decisión del juez, apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y está bien, pueden seguir con su campaña, con su publicidad, tratando de evadir su responsabilidad y tirando la pelota a otra parte que no es la portería. Y gastando varo. Ese es mi tema, ese es Ujú. mi punto. Porque número uno, el gasto y el costo que te implica. Y lo que te puede implicar una contrademanda, entendiendo que no tiene procedencia alguna ese tipo de demanda, solamente como muchas cosas en este gobierno es un tema discursivo, publicitario, panfletario, que no tiene sustento y tendríamos que estar viendo hacia adentro para solucionar el tema de la seguridad y no viendo hacia afuera. Que es un tema, sí es un tema. No es por ahí. No. Y además ve cómo estamos tratando el tema de seguridad. Exacto, ¿no? es que es exacto. Regrésense 2 minutos en este programa y pues Tal es cual. el asunto, ¿no? Literal. Es triste. Y además, si es que llegara
a la Corte Suprema de Estados Unidos. Buena suerte, Marcelo Ebrard, con la corte más conservadora que ha tenido ese país, y que claramente pues no van a estar del lado mexicano. Y entonces, ¿a quién quieren engañar? Digo, seguimos con el discurso, seguimos hablando de este tema y seguimos culpando a la violencia a partir de las armas que llegan Pues en sí. los Estados Unidos, y no nos ponemos a trabajar en lo que realmente importa, que son lo que hablamos el otro día: los ministerios públicos, el sistema de justicia, las policías, las capacidades, el financiamiento. No, es culpa de las empresas gringas que le mandan armas a los grupos del crimen organizado. No va por ahí. Yo no sé si es una agenda propia del canciller Marcelo Ebrard, que necesita también de algún tipo de foro en Yo estos creo que es momentos eso. para elevar su estancia presidencial, o si es una insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que esto se lleve hasta las últimas consecuencias, a unas sabiendas de que no hay una sola posibilidad de que proceda una demanda así en el país, en su país, en los Estados Unidos. Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Aquí sí veo elementos donde AMLO sí puede decir, pues vamos a pelearle a los gringos esto, y Ebrard, pues ok, de una vez lo aprovecho también como plataforma para pues sus intenciones del 24. Pero Y aparte, pues, ¿sabes qué? Es un tema de reparación de daño. O sea, ni siquiera Sí. es una prohibición, ni siquiera están buscando, porque no se podría, exacto. pero es, sí, estás, Has dañado tanto con las ventas de tus armas que a mi necesitamos país. una Ujú. reparación de daño. Ok, muy bien, te dan la reparación de daño, ponle tú que ganes. ¿Ya van a dejar de Pues no. cruzar armas en la frontera? No. ¿Van a dejar de utilizar armas los narcotraficantes? O sea, ni siquiera está bien encausada, porque no hay espacio, no hay lugar y no hay manera, pero Cancillería insiste en el tema de manera ridícula. Y yo me pregunto, les pregunto a ustedes que nos escuchan, ¿saben de esta demanda? Además de que le estamos comentando aquí y le hemos comentado en este espacio, ¿les genera algo el que México esté peleando con las armerías gringas? Yo creo que no, Gracias, México. ¿no? O sea, Gracias pues no por es así como, defendernos, gracias por... canciller mío, qué bueno que estás defendiendo. No, o sea, me parece que tampoco es internamente, que sabemos que para eso es también, no está teniendo un mensaje fuerte, pues, ¿no? De A acuerdo, la de gente acuerdo, le vale. de ¿no? acuerdo. Para decirlo corto. Vámonos a comer, Vámonos a comer. vámonos a jugar pádel. Vamos a jugar pádel. Que lo vean en tu Instagram, ¿verdad? Es correcto. Hoy vas yo a les ganar. yo les aviso si gano o no gano, porque nunca gano. Hoy vas a Pero ganar. Si hoy gano, les aviso. Eso. Mañana sabrán. Bueno, agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. Gracias al equipo también de Polls.mx, donde están todas las encuestas para las elecciones próximas. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, sobre todo. Coméntenos, díganos los temas que quieren escuchar y que analicemos y que estemos discutiendo aquí con ustedes. Y por supuesto, gracias, Juan Pablo. Gracias, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.